Vamos a dibujar un hiperboloide de una hoja. Hacemos una circunferencia, vamos a hacerla por ejemplo por aquí, y por ejemplo en esa circunferencia vamos a dibujar dos diámetros, uno vertical y otro horizontal. Ahora unimos los puntos de intersección con la circunferencia y tenemos un cuadrado, de manera que la diagonal es una línea vertical, una de las diagonales, la otra es horizontal. Bueno, tenemos ahí entonces un cuadrado inscrito en una circunferencia. Hacemos, por ejemplo, las mediatrices de los lados del cuadrado y obtenemos en intersección con la circunferencia 4 puntos más. Bueno, entonces tenemos ya los 8 puntos de un octógono regular. Vamos a unirlos, por ejemplo, vamos a unir este punto con este. Vamos a ir haciéndolo pues para que se vea mejor. Pues por ejemplo, si unimos este punto con este y este con este, tengo ahí dos líneas paralelas. Esta paralela a esta. Si ahora, por ejemplo, uno este con este, pues tengo dos líneas, esta línea y esta, otras dos paralelas. Y también son líneas que son ortogonales a las anteriores. Tendría que dejar esta medida aquí igual que esta, si está bien dibujado, esta igual que esta, etc. Bueno, vamos por último a unir, por ejemplo, esto con esto y esto con esto. Y también esto con esto y este punto con este. Bueno, pues ahí tengo una forma estrellada y si cojo, por ejemplo, este punto, el medio de este segmento, y tomo este centro, puedo hacer una circunferencia que sea tangente a ese polígono regular que me sale ahí en el interior. Entonces puedo dibujar, si quiero, esa circunferencia. Entonces esta va a ser una circunferencia determinada por esas líneas rectas, es la envolvente de esas líneas rectas, mientras que hay otra circunferencia que pasa por estos vértices. Bueno, tengo ahí ya las dos circunferencias que se ven en planta de la figura. Hacemos, por ejemplo, una línea de tierra ortogonal a esta dirección. Marcamos aquí dos segmentos y ahora dibujamos arriba, pues esta línea es paralela a la línea de tierra. En principio, una especie de cilindro donde se va a inscribir la figura. La circunferencia de la base es esta y la superior vamos a hacer, por ejemplo, que sea esta. Bueno, pues en eso ahora tenemos que unir las líneas correspondientes. Por ejemplo, esta hay que ver las que están arriba, las que están abajo. Podemos ir dibujándolo también en perspectiva caballera. Nos dibujamos en perspectiva caballera, por ejemplo, un cuadrilátero con la reducción, si esto es A y esto es B, la reducción es A partido B. Este es el eje Y, el eje Z y el eje X. Bueno, tenemos ahí ya la figura. Ahora dibujamos las diagonales, obtenemos el centro de la circunferencia y la intersección de las diagonales. Hacemos una horizontal y la dirección del eje Y por el centro. Entonces ya podemos dibujar la circunferencia que pasa por esos puntos. Para ser más precisos, podríamos coger aquí, por ejemplo, este punto y este, unirlo con este. De esta manera tendríamos aquí un punto de la elipse. Si hago por aquí la dirección del eje Y, tengo su correspondiente aquí. Y lo mismo por aquí, la dirección del eje X, tengo su correspondiente, por ejemplo, aquí. Y lo mismo aquí. O también cojo esta medida y la coloco aquí. O también cojo esta medida y la coloco aquí. Bueno, ya puedo hacer la circunferencia con precisión. En perspectiva. Ya vemos que quedaría más hacia abajo, pero bueno, como esto también quedaría más hacia aquí. Aquí sale tangente, vendría por aquí. Y vendría, por ejemplo, también vemos que si unimos este punto y luego este con ese, es que este quedaría más alto, ¿no?
entonces al quedar más alto se desplaza hacia aquí. En fin, que parece que se estrecharía más, es que el cuadrilátero, bueno, podríamos ponerla por aquí. Bueno, tenemos ahí una circunferencia, nos alejamos, hacemos otra circunferencia aquí arriba y consideramos, por ejemplo, vamos a hacerlo con algo de, teniendo en cuenta, por ejemplo, el prisma donde se inscribe, vamos a hacerlo hasta aquí de alto. Es un cuadrilátero idéntico al de la base. Levanto vertical, tenemos el cubo en perspectiva y una elipse también exactamente igual a la de la base. Entonces la dibujo directamente, ya no calculo nada. Hago la elipse igual. Tiene que ser idéntica a esta. Vamos en perspectiva, caballero, el cilindro es tal que salen los ejes mayores de la elipse oblicuos, siempre, cosa que no sucede en la sonometría ortogonal, como la isodiotrimétrica. Bueno, tenemos ahí las dos elipses que son idénticas, podemos trasladarlas y coincidirían. Y ahora vamos a empezar a unir puntos. Entonces vimos que, por ejemplo, uníamos este punto, por ejemplo, lo uníamos con este de aquí. Esto habría que dibujar los puntos aquí, entonces dibujamos. Aquí tenemos los 4 puntos y aquí ahora tenemos este punto, con la diagonal da en este punto, con la diagonal en este y da este. Bueno, pues esos son los puntos que tenemos que hacer la referencia. Esta línea viene desde este punto hasta este. O sea, este lo podemos proyectar aquí y ya tenemos que esa línea es esta. Bueno, si lo hacemos aquí, pues viene desde este punto hasta este. Ya lo podemos dibujar, sería este de aquí, esta línea. Ahora, por ejemplo, otra línea, pues vemos la siguiente, pues viene desde este punto, o sea, desde este punto podemos marcar aquí arriba los puntos también. Si subimos este, pues queda aquí, por ejemplo. Si subimos este, queda aquí, ahí. Y si subimos este, queda aquí. Y este quedaría aquí. Bueno, entonces estábamos con esta línea. Ahora, por ejemplo, esta viene desde este punto hasta este. Es esta que está aquí. Y viene desde este punto, que era este mismo, hasta este. Entonces hay que ver realmente, hay que pensar en el espacio, las que van hacia abajo y las que van pues hacia arriba también. Bueno, teníamos entonces esta línea, luego por ejemplo tenemos esta línea que viene desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí. O sea, esto subiéndolo por aquí, pues hasta aquí. Que es esta, viene desde este punto hasta aquí. Bueno, conviene hacerlo a lápiz porque es fácil equivocarse. Por ejemplo, desde aquí viene esta. No, ahora tenemos esta de aquí a la siguiente. Bueno, pues es desde aquí hasta el punto este. Bien, tenemos, o sea, esta que venía aquí. Esta, que por ejemplo que viene aquí, luego esta que viene aquí, la simétrica de esto respecto a este eje, tenemos esta, y ahora tenemos esta de aquí del borde que viene hasta este punto, y lo mismo, este punto, esta ya la tenemos aquí. Tenemos esta, y ahora tenemos esta, y podemos hacer, también tenemos esta de aquí, esto quedaría centrado. Bueno, pues en realidad aquí ya nos va a salir tangente a esas líneas una hipérbola. Y lo mismo aquí detrás, si por ejemplo unimos este punto con este, pues también tenemos aquí
tendríamos el conjunto de esas líneas nos van determinando aquí una curva que es la otra rama de la hipérbola. O sea, en realidad es una hipérbola de revolución respecto a ese eje. Bueno, ahí tendríamos ya la curva y ahora vamos a terminarla aquí. Entonces decíamos, vamos a ir mirando, por ejemplo, otra forma de hacerlo, como puede ser lioso ir mirando aquí los puntos que se corresponden, pues es ver simplemente esto en la base ha corrido 1, 2, 3 puntos, o sea, ha corrido 1, 2, 3 aquí arriba. Lo mismo esto, 1, 2, 3, viene aquí. Luego esto, 1, 2, 3, pues viene aquí, ya lo tenemos. Esto, 1, 2, 3, viene aquí. El siguiente, 1, 2, 3, pues viene aquí. El siguiente, 1, 2, 3, viene aquí. El siguiente, 1, 2, 3, pues viene aquí. El siguiente, 1, 2, 3, viene aquí. El siguiente, 1, 2, 3, viene aquí. Bueno, ya lo tenemos. Entonces, en realidad, la curva, pues ya la tendríamos. Tenemos aquí esta línea, tenemos la siguiente, que es esta, tenemos la siguiente, que es esta, tenemos la siguiente, que es esta que viene por aquí. Entonces, esta venía 1, 2, 3, viene aquí. Luego esta venía aquí, 1, 2, 3, venía exactamente este punto, es esta. Luego esta venía aquí, ya que era 1, 2, 3, este punto. Luego la siguiente 1, 2, 3, venía aquí. O sea, teníamos 1, 2, 3, aquí. Bueno, entonces si ya tenemos un conjunto de líneas, ya podemos insinuar ya bastante bien la pieza. Siguiente, por ejemplo, la que me interesa en este momento, esta viene por aquí, esta viene por aquí. Como vemos aquí, como estamos en perspectiva caballera, se deforma bastante, ya que es una proyección oblicua. Entonces tenemos que la curva, que en el espacio es esa hipérbola en el contorno, pues vendría por aquí, que aquí lógicamente no es esa curva. Bueno, la envolvente de esas líneas me determinan ya la superficie. Y como es fácil que nos equivoquemos, yo para este tipo de figuras siempre recomiendo hacer muchas líneas. Entonces, si hago muchas líneas es más fácil que lo intuya algo mejor. Además, las líneas nos determinan pues el contorno de la superficie. Entonces, entre esta, como vemos aquí, debería ser tangente a esta, y la siguiente, pues aquí tendríamos otra, con la siguiente aquí tendríamos otra, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa sería entonces la perspectiva de esta figura, que aquí también vamos a marcar, pues por ejemplo, esta línea. Ahora, por ejemplo, tendríamos la siguiente, que era esta. Ahí tendríamos ya la curva tangente a esas líneas. Entonces teníamos la siguiente. Teníamos aquí esta. Bueno, entonces lo que decía, haciendo líneas por el medio de esas, pues es más fácil que la figura se intuya un poco mejor. Que por supuesto todas las líneas tienen que ser tangentes a la rama hiperbólica. Entonces una solución pasaría pues por hacer muchas líneas para percibir mejor la pieza, ¿no?
y no hacer las de atrás, que lo que hacen a lo mejor es confundir un poco. Pues vamos por último a marcar aquí las que se verían en la parte anterior. Si dibujamos unas cuantas. Otra por aquí, otra por aquí y por aquí. El contorno de esa curva, de la curva de esa superficie, siempre tangente, o sea, definida por una curva que es tangente a esas rectas, que se llama la envolvente de ellas. Bueno, pues ese sería el hiperboloide de una hoja. Si yo en realidad cojo una hipérbola con sus dos ramas y giro este eje, pues me genera esa superficie. También podría coger dos circunferencias con líneas que se unen entre ellas. Al estirarlo, pues es un cilindro, pero si hago una torsión de las circunferencias, se me genera también esta superficie, siempre y cuando las líneas estas sean rectas, ¿no? O sea, que no lo esté deformando y queden blandas y queden no extendidas, deben estar siempre extendidas. Si en realidad las líneas estas son ortogonales a la base del cilindro y a la base superior, las dos, pues es un cilindro. En el momento en que hago una torsión y esas líneas ya son oblicuas respecto a las bases, pues me aparece el hiperboloide de una hoja. Y tengo el otro hiperboloide que simplemente, si en vez de coger este eje de revolución y hacer este giro y considerar sólido esto, pues ahora, por ejemplo, si cojo este eje de revolución y empiezo a girar estas dos ramas de la hipérbola, entonces lo que se me genera es el hiperboloide de dos hojas, que simplemente es una superficie de revolución, donde aquí el eje de revolución es este. Y este será el hiperboloide de dos hojas. Como vemos, la parte sólida interior es lo que corresponde a esto, pero teniendo en cuenta que el eje pues es este de aquí. Este sería el eje de revolución para hacerlo el de una hoja y este sería para construir el hiperboloide de dos hojas. Bueno, pues esta figura que vemos aquí se utiliza en engranajes helicoidales y también en las centrales nucleares, en las torres de refrigeración, que están cortadas un poco más aquí y que son hipérbolas con menos torsión, o sea que a lo mejor tienen más esta forma así. Como vemos, es el hiperboloide cortado por aquí, pero una hipérbola distinta, o sea, está como más achatada y entonces más afiladas las dos ramas de la hipérbola.